Cuando una nación está en crisis, muchas personas se ven en la triste necesidad de tener que abandonar su tierra en busca de un mejor porvenir. El problema es que muchas veces esas naciones destino exigen una serie de trámites para poder brindarle el acceso a los expatriados que quieran entrar a sus dominios. Por esta razón, muchos inmigrantes intentan entrar de manera clandestina. El éxito que puedan tener dependerá de la astucia que tenga cada individuo, porque muchos en el proceso, en vez de alcanzar la mejor vida que tanto deseaban, terminan perdiéndola. Desde muy niña, Anastasia Herrera creció con el sueño de servirle a su nación, de la misma manera que lo hizo su padre. Durante mucho tiempo, se esforzó por ser la primera de su clase. Quería ser el orgullo de su papá, pero el hombre nunca pudo ver a su hija realizada, ya que el señor, un tiempo antes de ella graduarse, murió. Ese escenario nada esperado rompió el corazón de la joven y enfrente de la tumba de su progenitor juró serle fiel a su patria y a sus paisanos, defendiendo sus derechos y honrando la ley. De esta manera el tiempo comenzó a transcurrir. Esta fuerte mujer se desarrolló en aquello que era su gran sueño. Había obtenido el cargo de comandante de la división de frontera del ejército de su país. La joven era incansable, trabajaba cada día por evitar que personas inmigrantes entraran a su territorio por el franco que a ella le correspondía. A Anastasia no le importaba si las personas venían con buenas o malas intenciones. No le gustaban los extranjeros, vinieran de manera legal o ilegal. Para ella solo las personas de su tierra eran honestas, mientras que todos los demás venían era a traer problemas. Ella los consideraba como posibles ladrones y potenciales criminales. La oficial cada día recibía informes de grupos que intentaban pasar la frontera de manera ilícita. Sin embargo, ella era la mejor en su trabajo, siempre se adelantaba a los acontecimientos e impedía la intromisión de las personas. Es que la mujer en el tiempo que llevaba laborando se había convertido en toda una veterana. Se conocía el área como la palma de su mano. No había un escondite ni un camino que no conociera. Después de una larga jornada de trabajo, la comandante Herrera fue avisada de una nueva intromisión. Eran como las 12 de la noche y el área estaba muy oscura. Tanto era así que hasta parecía posible tocar las tinieblas. Para facilitar el trabajo, la mujer ordenó al personal dividirse en grupos para poder realizar un mejor rastreo y poder encontrar a las personas que habían cruzado la frontera. La orden fue que ni un solo inmigrante se podía escapar. Era una meta personal que Anastasia se había determinado. De esta forma, los pelotones fueron divididos y empezaron a realizar una táctica de rastreo, que llamaban Operación Rastrillo. Después de una hora aproximadamente, ya habían detenido a casi todos los invasores. A la verdad que el trabajo había sido muy fácil, en vista de que el grupo militar estaba muy bien equipado, tenían excelente armamento, además de sensores de calor y otros aparatos. No obstante, por el testimonio de los individuos capturados, sabían que faltaban 2 personas. El insaciable deseo de mantener su récord, de siempre haber evitado que alguna persona entrara ilegalmente por su franco, generó que la comandante desplegara nuevamente su pelotón. En medio del proceso, ella fue acompañada por 2 subordinados. Mientras caminaban por cercanías al vallado fronterizo, ella escuchó un sonido que no fue percibido por sus compañeros. La mujer no quiso detener la búsqueda por un ruido, que no sabía si tenía importancia, así que le dijo a los otros oficiales que siguieran rastreando mientras ella daba una vuelta por otra zona. De esta forma, la muchacha se dispuso a caminar a donde había escuchado el ruido, pero no encontró a nadie. Al momento, escuchó un parloteo y después de caminar un par de minutos, descubrió a un hombre que había cruzado la cerca y no se había movido del lugar. Ella se encontraba sorprendida, no entendía por qué el personaje se encontraba en el mismo sitio sin avanzar, pero cuando se acercó más a él, descubrió también a un niño de unos 8 años aproximadamente, que se encontraba al otro lado. Resulta que por ser tan pequeño, no había podido saltar, y el señor que lo acompañaba estaba tan débil por el duro proceso para llegar ahí, que no lo había podido ayudar a cruzar. Al notarse descubierto, el muchacho que acompañaba al pequeño le dijo a la oficial que por favor los dejara pasar, pues necesitaban con urgencias entrar a su país y estaban muy cerca de llegar. Anastasia se reía de él, muy soberbia y agrandada, porque había logrado cumplir su misión, y le dijo que por qué ella realizaría tal locura, a lo que el hombre, con una mirada muy suplicante, le respondió que el niño estaba enfermo y que él se había comprometido a llevárselo a su padre, que ya se encontraba viviendo desde hace varios años en ese país. Por lo escuchado, ella le preguntó al niño que quién era el hombre que la acompañaba, y este le dijo que era tan solo un conocido, que lo quería ayudar a pasar. Las palabras de aquel chiquillo conmovieron a la mujer. Ella se sentía impresionada, ya que el hombre no había abandonado al niño a pesar de no ser su hijo.
y al notar el compromiso que tenía por llevarlo a donde estaba su padre, decidió hacer algo que nunca había considerado posible. Ella, con un poco de pesar en su corazón, optó por faltar a la promesa que le había hecho a su difunto padre, pues por primera vez haría algo que iba contra la ley, como lo era dejarlos pasar. Por la forma en la que ella manejó las cosas, el señor agarró al niño de la mano y comenzó a caminar muy deprisa. Pero la comandante Herrera no solo se conformó con dejarlos seguir, sino que también se propuso en ayudarlos en el camino, debido a que sabía que si los dejaba solos, los podían encontrar. Así que de esa manera, ella los llevó por un camino mucho más seguro, por donde ya antes habían requisado. Su nueva misión era lograr que ese pequeño se reencontrara con su padre. Después de dejarlo en un lugar donde no corrían riesgos, la chica regresó a reunirse con su pelotón, pero cuando llegó, se dio cuenta que ya sabían lo que había hecho. Al pasar unos días, Anastasia recibió el dolor más grande en su vida después de la muerte de su padre. Por lo que había hecho, fue dada de baja de una manera muy deshonrosa. Además de esto, fue llevada a juicio. Casi fue condenada por traición a la patria, pero toda la trayectoria intachable que la precedía fue utilizada como un indulto. En ese mismo tiempo, descubrieron el nombre del niño. Él se llamaba José Pérez. Desde ese día fue intentado ser localizado, pero no hubo resultados positivos. Al pasar unos días, esta mujer intentó conseguir un trabajo en algo que se relacionara con su antigua labor. A través de algunas personas que aún le guardaban respeto, intentó conseguir en el sistema de seguridad de su nación, pero fue inmediatamente rechazada. También buscó como guardaespaldas, pero de alguna forma todas las puertas se le habían cerrado. Su nombre era muy conocido. Pasó de ser la comandante Herrera, una mujer temida y respetada por muchos, a una traidora que no defendía la soberanía de su país. Por todo lo sucedido, la excomandante de todo un pelotón, encargada de dar órdenes que todos los demás acataban sin dudar, se vio en la situación de tener que buscar empleos mucho menos remunerados de lo que ella estaba acostumbrada. Aparte, no tenían nada que ver con lo que ella hacía. Muchas veces le tocó desde limpiar casas hasta ponerse a barrer las calles. Hacía lo que saliera, en vista de que los pocos ahorros que tenían se le empezaban a esfumar. Por su mente hasta llegó a pasar en hacer lo mismo que muchos inmigrantes hacían, como lo era salir de su en busca de oportunidades a otro lado. Sin embargo, ella se mantuvo viviendo en el mismo lugar, pero llegó un momento en donde no tenía ni cómo mantener su casa. Con esta se le fueron acumulando deudas, las cuales la dejaron en la calle. Poco a poco las necesidades la fueron arropando, y su situación llegó a ser tan penosa que caminaba por las calles mendigando para poder comer. Los inviernos eran muy duros. El frío se tornaba muy insoportable. No obstante, era recibida en algunos refugios de manera temporal. Un día, después de tanto pensar, la nostalgia inundó su corazón y sus pies dieron a parar a su antigua casa. Ella la veía a la distancia y un nudo se generaba a través de su garganta. Sus lágrimas recorrían su rostro y recordaba con profundo dolor cómo le habían dado la espalda todas las instituciones por las que ella había trabajado tanto tiempo. Por un momento decidió sentarse a comer algo, así que sacó de una bolsa unos panes duros que había conseguido en una panadería cuando venía en el camino. Mientras lo hacía, pudo notar que alguien la observaba. Después de ver un poco a su alrededor, vio a un hombre que se le acercaba. El joven tenía muy buena presencia. Ella se imaginó que debería ser el propietario actual de la casa. Por esa razón decidió irse, para evitar ser rechazada, o que el hombre llamara a las autoridades. Cuando Anastasia se disponía a marcharse, el señor se le acercó muy deprisa y le dijo que si ella era la comandante Herrera. Su pregunta causó curiosidad en ella, así que de una manera muy enérgica, se levantó rápidamente y se puso firme, y le dijo que sí, que ese era su nombre, y que estaba para servirle. En el momento, el hombre le preguntó que si lo reconocía, pero por más que ella intentaba determinar quién era, no lo lograba. La mujer, por una extraña razón, no se atrevía a preguntar quién era él, pero pasados unos minutos, el joven le dijo que él era José Pérez, aquel niño de quien ella había tenido compasión muchos años atrás en el cercado fronterizo. Ella se quedó pasmada, soltó una sonrisa y le dijo que no podía creerlo, que ya era todo un hombre. José le dijo que sí y que todo lo que había logrado se lo debía a ella. También le dijo que después de que ella lo dejó a él y al hombre que lo acompañaba en aquel lugar seguro, se propuso convertirse en una persona de bien, para que ella nunca se arrepintiera de lo que había hecho. Es más, también le dijo que la que era su casa ahora le pertenecía a él y que por la única razón que la había comprado era para regresársela en agradecimiento por su ayuda. Pero Anastasia le dijo que él no le debía nada, que lo que había hecho lo hizo porque le había parecido lo correcto.
De igual forma, el muchacho insistió en ayudarla. Él le dijo que la vida era como una montaña rusa, en donde a veces estaba en la cima, pero habían otros momentos en donde también te tocaba estar abajo, que en ese preciso minuto era él quien estaba arriba, que no le impidiera ayudarla. Para ese entonces, José tenía todos los medios para apoyarla, pues durante el tiempo que había pasado, él había logrado crear una empresa hotelera. Por tal razón, le ofreció que se ocupara del cargo de entrenadora en uno de sus hoteles. Ella, muy contenta, aceptó el trabajo y solo le tocó entrenar unas cuantas semanas para recuperar su antigua condición física y empezar a trabajar. Después de todo lo vivido, la comandante Anastasia pudo aprender que no todos los inmigrantes llegaban a un nuevo país queriendo llevar problemas, sino que habían muchos que venían con un deseo inmenso de hacer las cosas bien y que solo necesitaban que una persona les ofreciera la mano amiga, así como ella en el pasado pudo ayudar a ese pequeño niño. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Hay veces en las que deseamos con mucho fervor el reconocimiento de nuestro talento y habilidad por parte de nuestra familia. Sin embargo, y por paradójico que parezca, este reconocimiento no vendrá a nosotros hasta que nos reconozcamos a nosotros mismos y aceptemos nuestras propias habilidades y limitaciones. Bruno era el hijo del medio de una familia de clase media que vivía en una de las ciudades más importantes del país. Siempre vivió a la sombra de los logros y habilidades de sus hermanos. Su hermano mayor, Fabián, era médico internista, el orgullo de sus padres. Su hermano menor, Dylan, decidió ser abogado y estaba trabajando para ser fiscal. Por su parte, Bruno, aún a sus 20 años, no había encontrado una pasión para su vida, excepto los viajes. El joven adoraba viajar. Se sentía maravillado al conocer nuevos paisajes, bañarse en playas idílicas y experimentar nuevas experiencias, además de conocer a gente de todas partes del mundo. Sin embargo, su familia no se sentía tan feliz como él. Viajar, como si darse gustos constantemente fuera una manera ética de vivir. Está desperdiciando los años en los que debería estar ganando dinero. Bueno, papá, pero dale algo de tiempo. Seguramente Bruno encontrará algo que hacer con su vida más adelante. Ay, hijo, ¿por qué no puedes estudiar algo como tus hermanos? Esa vida nómada es una vergüenza para la familia. Este tipo de comentarios eran los usuales cuando Bruno llegaba con souvenirs exóticos de algunos de sus viajes. También estaba el tema del dinero, pues Bruno financiaba los pasajes para sus viajes trabajando doble turno en construcciones y luego trabajaba por comida y alojamiento en el país de su destino. Un día tuvo una conversación desagradable con sus padres y hermanos. En ella, sus padres le dejaron en claro que era una vergüenza para la familia y que no esperaban absolutamente nada de él. Esa noche, Bruno salió de su casa y se sentó en un parque cercano a llorar amargamente. Se sentía humillado y herido, sin ninguna verdadera razón para seguir. Sin embargo, aún sentía una fuerza interior que lo impulsaba, aun si no sabía por qué o el para qué. Tomó su celular para hacer algunos cálculos y saber cuánto tenía realmente disponible en su cuenta bancaria. Su plan original para su próximo viaje era comprar un pasaje de tren ilimitado por Europa. Al revisar y sacar cálculos, se dio cuenta que no tenía el dinero suficiente para el pasaje aéreo y el pasaje en tren. Sopesó sus opciones y comenzó a buscar un destino accesible, con el que quedara algo de dinero. Estaba decidido a no regresar a su casa ni a su país. Vio que el único destino que se ajustaba a sus necesidades era Sudáfrica. Quizás no era un destino muy llamativo, pero al hacer una rápida búsqueda de lugares y turismo, se dio cuenta que en realidad era un país bastante popular. Decidió comprar el pasaje para esa misma noche. Regresó a su casa, tomó sus cosas y se marchó sin una palabra de despedida. Los meses dieron paso a los años. Sus padres, a pesar de sentir dolor en su corazón, decidieron enterrar el asunto y no lo llamaron ni una sola vez. Aún así, espiaban sus fotos en redes sociales, en donde siempre lo veían acompañado de una muchacha de piel morena, increíblemente bella. 7 años pasaron.
Una tarde de primavera, un fornido y sonriente Bruno se apareció en la puerta de su antigua casa familiar, pero esta vez estaba acompañado de una bella mujer. Al abrir la puerta, su madre se quedó muda de la impresión. Bruno, hijo, ¿qué haces aquí? Hola mamá, ¿cómo estás? Quiero presentarte a Daneska, mi prometida. La madre de Bruno apenas atinó a darle la mano y una sonrisa nerviosa a la despampanante joven que le devolvía la sonrisa. Buenas tardes, me llamo Daneska. Su hijo me habló muchísimo sobre usted, espero llevarnos bien. La madre de Bruno los guió hasta el salón, en donde también hicieron las presentaciones a su padre y hermanos, quienes aún vivían en la casa de sus padres. Incluso Dylan tenía a su esposa embarazada viviendo allí. La conversación giró un tiempo en torno a los cambios que habían ocurrido en su familia y en los logros profesionales de sus hermanos. Fabián había sido promovido como el director de hospital más joven en 30 años. Además, había ganado premios y reconocimientos médicos. Dylan había sido nombrado como fiscal primero para los delitos de malversación en la nación. Bruno comenzaba a sentir esa familiar y desagradable sensación de presión de su familia hacia él. Luego de un rato, su padre y hermanos lo alejaron de su novia, dejando que ella conviviera con su suegra y su cuñada. Su padre fue el primero en hablar. Entonces, contrataste a una chica y un traje para impresionarnos. Lamento decirte que eso no va a funcionar. Dinos qué has hecho todos estos años aparte de darte la buena vida. Papá, yo no he contratado a nadie. Daneska es mi prometida y vamos a casarnos. Esto provocó una sarta de risas entre los hombres. Su hermano mayor continuó. Hermano, tú no tienes ni dónde caerte muerto. ¿Cómo te vas a casar? No tienes una profesión ni un empleo. No sigas con la farsa, más bien dinos a qué has venido. ¿A qué más, Fabián? A pedirle dinero a nuestro papá. Seguro que ni casa tiene, remató su hermano menor. Bruno comprendió que no tenía nada que hacer allí. Le dio un beso a su madre, se despidió de su cuñada y salió con su prometida en silencio. Nuevamente pasaron 4 años más. En esos tiempos la familia de Bruno pasaba hambre y necesidad. Un día su madre estaba revisando sus redes sociales y con un gran remordimiento decidió escribirle a su hijo, buscando saber qué había sido de él. Para su sorpresa, Bruno respondió de inmediato, igualmente interesado en tener noticias de su familia. Su madre, sin contenerse ni guardarse nada, le contó todas las desgracias que habían sucedido. Para empezar, su padre había fallecido, lo que trajo una serie de desgracias para la familia. El negocio familiar quebró al no tener una mano firme que la dirigiera, y su madre comenzó a endeudarse cada vez más hasta que perdieron la casa. Fabián fue acusado de mala praxis, perdiendo el caso y su posición como director del hospital. Dylan fue inhabilitado como abogado por el delito de haber lavado dinero público. Al conocer la dura situación que atravesaba su madre y sus hermanos, el corazón de Bruno se conmovió. Decidió visitar una vez más a su familia para ayudarles en lo que pudiera. Al llegar al departamento que ahora compartía su madre y sus hermanos, fue recibido de forma muy diferente. Antes de que él pudiera decirle algo, sus hermanos se disculparon por los malos tratos que le habían dado en su juventud. Su madre también se disculpó, llorando sin consuelo en sus brazos. Una vez todos se hubieron calmado, Bruno decidió finalmente contarles qué había sucedido en sus 7 años en Sudáfrica. Cuando llegué a Sudáfrica solo tenía claro que no quería regresar nunca más a ustedes. Estuve casi un año durmiendo en sitios donde me ofrecían trabajo y comida. Luego que me cansaba lo abandonaba y seguía a la siguiente ciudad o pueblo. Una vez estaba en un bellísimo pueblo costero y vi a la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Me acerqué para hablarle y ella me ignoró totalmente, tomándome por un extranjero perdido. Pero yo seguí hablándole hasta que tuvo que responderme. Ese día me enteré que estaba de vacaciones con sus padres. Allí sentí que debía ser mi oportunidad y sin dudarlo le pregunté a su padre en qué trabajaba. Cuando me dijo que era un empresario en el campo de la construcción, decidí que era mi momento y le pregunté si tenía algún empleo para mí, un humilde muchacho con experiencia como obrero. Me respondió que sí, y el lunes siguiente me apersoné a la dirección que me había dado. Conté con la suerte de que Daneska era la ingeniera a cargo de supervisar todas las obras, así que no perdía la oportunidad de hablar con ella cada vez que venía a supervisar.
Así estuve 6 meses, hasta que la obra se concluyó y Daneska finalmente aceptó mi invitación a salir. Con el paso del tiempo nos enamoramos, pero al presentarme nuevamente ante su padre sin un título o profesión me sentí muy inseguro. Aún así, mi suegro no me hizo sentir menos importante por eso. En lugar de ello, me dijo que le impresionaba mi constancia en llevar a cabo un trabajo impecable y que a pesar de la paga hiciera mi mayor esfuerzo por complacer a su hija. Luego de eso me fue asignando nuevas responsabilidades, cada vez más importantes, y solo me dio permiso para desposar a su hija luego de 7 años de intenso trabajo. Fueron los 7 años más cansados y maravillosos de mi vida. Deseaba tanto ser un hombre confiable para Daneska que puse todo mi esfuerzo en superar los obstáculos que se me presentaban en cada nuevo puesto que me asignaban. Finalmente, logré casarme con la mujer más maravillosa del mundo. Compré una casa y ahora tengo un puesto importante en la próspera empresa de mi suegro. Y todo esto gracias a que decidí creer en mí mismo y luchar por la mujer que amaba. Los hermanos de Bruno guardaron silencio durante todo su relato. Luego le dieron un fuerte abrazo con lágrimas en los ojos y le pidieron disculpas nuevamente. Su madre estalló en llanto y lo abrazó con fuerza. Bruno llegó a un acuerdo con sus hermanos, quienes, inspirados por su historia, le pidieron que solo les diera un pequeño empujón financiero para salir de sus deudas, pero que si deseaba podía llevar a su madre a conocer Sudáfrica y vivir un tiempo con él, mientras ellos trabajaban duro para salir adelante. Finalmente, Bruno entendió que nunca necesitó de la aprobación de su familia, solo necesitaba creer en sí mismo y aceptar que su camino, a pesar de ser diferente, era el correcto y el único para él.